Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Buenos días desde Dios a toda nuestra querida audiencia. Ojalá que hayan amanecido felices y contentos, aunque con un poquito de frío, pero pues de todo necesita nuestro cuerpo para que se acostumbre a una cosa y a la otra. Gracias Dios porque nos das licencia de estar vivitos. Bien, pues sin más, comenzamos el programa Busca a Cristo de los domingos 7:30 de la mañana con el tema ya anunciado, normas cristianas. Hoy vamos a hablar precisamente de las normas cristianas, no se le olvide. Y para introducirnos en el tema, le diremos a usted que la palabra normas tiene varias acepciones, pero hoy hablaremos únicamente de algunas que debe seguir u observar un cristiano según la Biblia. Así es, según la Biblia, ¿qué nos dice respecto de las normas cristianas? Y a propósito, pues vamos al Sagrado Libro, allá en Timoteo. Ojalá que esté tomando nota, mi querido amigo, mi querido Radio Escucha. Esa es nuestra petición, siempre permanente, para que usted corrobore lo que nosotros aquí decimos. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículos del 9 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto de las normas cristianas? Bien, dice, asimismo, que las mujeres sepan revestirse de gracia y buen juicio, en vez de adornarse con peinados rebuscados, oro, joyas o vestidos caros, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que se tienen por piadosas. ¿Qué es piadoso? Hay que entender esto primeramente, pues una persona religiosa. Bien, pues ve usted, ahora pues no quisiéramos de ninguna manera ser, ¿cómo se le llama? Misógenos, creo es la palabra, misógenos. No, la Biblia como que da cierta inclinación a tener más en consideración a las mujeres. Pues tiene razón de serlo, porque vea usted, son como que a veces son más provocativas, incluso en su vestimenta y en sus adornos, en su atuendo. Entonces yo creo que por eso precisamente la palabra de Dios se dirige a las mujeres. Pero pues también corresponde a nosotros los varones. Y al hablar de varón, pues estamos hablando de la varona, y de la varona estamos hablando del varón. Bien, pues entonces ya dijimos, pues, evitar lo que aquí nos está mencionando la palabra de Dios. Y continuamos, yo creo que quedó claro, y usted puede seguir leyendo en la palabra de Dios. Por eso damos tiempo para que usted escriba y anote los textos. Como podemos darnos cuenta, la Biblia no nos menciona el glamour, nada de alfombra roja. Sí sabe a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Cuando hablamos de glamour, de alfombra roja, pues todo es joyas, es elegancia, es, bueno, ojalá que usted comprenda esta palabra. Entonces, nada de glamour, nada de alfombra roja, todo con recato, modestia, pero que estas cuestiones, por supuesto, si nos ponemos intermedios respecto de glamour y de alfombra roja y de normas cristianas y recato y modestia, pues queda en medio, en ese espacio, esto que le voy a decir. Mire, la vergüenza y la honestidad, ¿sí? En esos dos extremos queda la vergüenza y la honestidad. ¿Por qué le digo? Bueno, pues vamos a seguir comentando esto. Aquí nos consideramos que mucho menos
usar algo hechizante, continuamos con cuestiones glamurosas, ¿sí? Mucho menos usar algo hechizante o mágico. ¿Por qué le expreso esto? Bueno, porque eso afecta los sentidos de algún cristiano. Imagínese unos anillos relucientes, oro, collares y peinados extravagantes o exagerados, como dice aquí la palabra de Dios. Pues eso hechiza, eso llama mucho la atención. Y un cristiano que debe ser muy piadoso, muy religioso, pues inmediatamente salta a la vista esas cuestiones. No se diga, alguien que lleva ropa un poco corta o tacones, que va entrando allí a la iglesia taconeando y a veces no se tiene el recato, ¿verdad?, de evitar taconear, y uno pues muy motivado voltea a ver qué está pasando. Entonces la palabra de Dios dice mucho recato, honestidad, tranquilidad, entrega a lo que estamos haciendo, nada que nos motive, y cuidado con que seamos nosotros los que atraemos la vista de los demás o la atención. Esos cosas hechizantes, ya lo acabo de decir, ¿verdad? O mágicas. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a las joyas costosas, y lo ratifico, al vestuario extravagante. Usted lo ha visto, a lo mejor hasta los hombres también podemos vestirnos de esa manera, ya con shorts muy cortos o qué sé yo. Entonces todos podemos caer en esa situación. No, la palabra de Dios nos habla vistiendo modestamente, con modestia, viene de moderado, ¿verdad? No exagerado. Bien, pero hay otra cuestión. ¿Por qué estas normas tan rígidas? Bueno, muchos dirían, bueno, si yo tengo los recursos, pues ¿por qué me limitan? No. Yo estoy hablando de normas cristianas, que así debía de conducirse el cristiano. Y bueno, nosotros colaborar para que el cristiano siga su camino. Y repito, pues muchos pudieran protestar porque pues se tiene el recurso, se tiene el cómo, el cuándo, el a qué horas. Y bueno, ¿por qué me limitan? Y tiene mucha razón. Pero pues estamos hablando, reitero, de normas cristianas. Ahora, ¿pero por qué tienen que ser estas cuestiones tan rígidas? Vamos a comentarlo. Simple y llanamente porque estamos hablando de normas cristianas para los verdaderos seguidores de Cristo. No nos debe preocupar lo exagerado, lo extraordinario, los excesos. Por allá en Eclesiastés capítulo 7, versículo 16, dice: no sea sabio en exceso, ni justo en demasía. Entonces nosotros debemos ser tranquilos, ver las cosas y pues tener tolerancia, tener ese poder de no exaltarnos, ¿verdad? ¿Por qué se van a dar? Vivimos en el mundo y tenemos que ver estas cosas. Pero yo le estoy diciendo de las normas cristianas. Estos verdaderos cristianos debiéramos dar un verdadero ejemplo de austeridad y respeto al que menos tiene. ¿Por qué? Porque nosotros debemos poner el ejemplo. No podemos estar hablando de alguien que luce, pues, para nosotros, los de bajos recursos, cosas exageradas, y también nosotros hacer la lucha o esforzarnos a traer a niños y esas cuestiones, ¿verdad? Porque también hay algunas joyas que no son tan caras y se pueden usar y lucen de fantasía. Me acordé de la palabra. Y bueno, pero pues hay que tener cuidado y nosotros de dar un buen ejemplo de austeridad y de modestia.
Entonces, primeramente ya dijimos, porque estamos hablando de cristianos seguidores de Cristo y que debemos de dar un ejemplo de austeridad ante nuestros hermanos que menos tienen. Seguidamente estaríamos siguiendo, o en vez de seguir, estaríamos seduciendo a alguien, no puedo saber a quién, a caer en el pecado de la codicia. Entonces es muy posible que nosotros estemos provocando la codicia. Bueno, ¿por qué este sí y yo no? Y empieza el detalle. Y a propósito de esto, que nosotros estamos incitando a alguien a caer en ese pecado, mire lo que nos dice Santiago. Vamos a la palabra de Dios. Santiago, tome nota, mi querido amigo, mi querido radio escucha. Por allá en Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice aquí. Las ambiciones que nos pierden. Ese es el título. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo. Repito, por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen. Ojo en esto, tome nota, mi querido amigo, mi querido radioescucha. Entonces matan, tienen envidia y no consiguen, entonces no hay más que discutir y pelean. Entramos en conflictos. ¿Por qué? Pues porque vemos lujos, vemos cosas extraordinarias y también, pues es natural, queremos tener. Y a veces no tenemos y pues buscamos por todos los medios posibles de estar a la altura de los demás. Qué lamentable. La religión, la doctrina de Dios, Jesús fue el ejemplo precisamente de practicar la austeridad, porque eso nos conduce a tener una capacidad de control en nosotros mismos, de controlar nuestros impulsos. Hay alguna escritora que habla de temperancia. Entonces nosotros debíamos de ser temperantes y no caer en esas situaciones. Y mire usted, hay consecuencias, ya aparte de eso que manejamos. Al ser nosotros los que provocamos la envidia de los demás, caeríamos en el pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y vamos a leer algo de esto al respecto. Ahí mismo, en 1 Timoteo, nada más que ahora, en el versículo 12 y 13 y 14, de 1 Timoteo capítulo 2, 13 y 14. Miren que Adán fue formado primero. Vean, o escuchen, y después Eva. Vean el orden, primero Adán y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó seducir. Ojo, la mujer se dejó seducir y luego desobedeció. Entonces, hay un orden para que se den las cosas. Impactamos, llamamos la atención y hay consecuencias. La misma física nos habla de que toda acción tiene una reacción, una respuesta. Bien, además de esta situación, yo creo que no debiéramos estar en esa situación. O sea, ser provocados, como en el caso de Adán, ser seducidos. ¿Por qué? Pues por 3 razones. Una, que en principio, ¿cómo me sentiría si voy con muchos lujos? Muy importante, muy digamos, llamando mucho la atención, y además me sentiría bien. Entonces, de alguna manera, mi adrenalina funciona,
mi cuerpo se siente bien, estimulado, con molujos. Y lamentablemente ese es en principio. Yo peco provocando a los demás, como vemos el caso de Adán y Eva. Y en tercer lugar, pues estamos yendo de alguna manera en contra de Dios, porque estamos afectando este cuerpo y estamos afectando a los demás que me rodean y no estoy siguiendo, yo como cristiano, las normas de Dios. Por último, la doctrina cristiana, fíjese bien, nos invita a todo mundo. La doctrina cristiana nos invita a todo mundo a evitar las bebidas alcohólicas, los excitantes, los estimulantes, llámese música, llámese drogas, llámese como se llame, hay que evitarlo a toda costa. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué debemos evitar todos esos excesos? Alguien me pudiera decir, bueno, pero a veces nos inyectan drogas. Sí, pero hay que ver para qué las están utilizando. ¿Cuál es el propósito? Y algo muy diferente cuando yo decido ponerme o aplicarme o meterme estupefacientes o qué sé yo, acudir a eventos no muy agradables, o mejor dicho, no agradables para las normas cristianas. Entonces, pues ¿por qué esa situación? Ya hablamos, ¿por qué evitarlo? Bueno, ya hablamos que debe haber temperancia, debemos tener pudor, debemos tener, ¿cómo se puede decir? Bueno, tener fuerza de carácter para no caer en esas situaciones. ¿Pero por qué? Si yo tengo el libre albedrío, Dios me lo regaló. Bueno, pues aquí nos dice por qué no debemos caer en esas cuestiones. Mire, allá en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17 nos dice por qué. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bien, mi querido amigo, nosotros somos el templo de Dios. Él habita en nosotros. ¿Cuánta gente está diciendo, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió esto y esto y esto y esto? No, pues Dios estaba más cerca de lo que nos imaginamos. Está dentro de nosotros. Ya lo hemos dicho aquí mismo en este programa. Nuestra respiración es el hálito, el aliento, es el soplo divino. Entonces, nosotros somos el templo de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y el 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros tenemos santidad. Pero, pues con todas esas situaciones, con todos esos excesos sobre todo, pues estamos destruyendo nuestro templo, el templo de Dios. Y si destruimos el templo de Dios, Dios nos va a destruir a nosotros. Además, en 3 de Juan 2, fíjense bien, en la tercera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, yo deseo que prosperes en todo y que tengas buena salud. Ahí está la clave. Si nosotros nos vamos a los excesos, y más los que menos tenemos, nunca vamos a prosperar. Jamás vamos a prosperar, porque faltará todo, menos estimulantes en la casa. ¿Sí? Faltará tortillas, frijoles, lo que sea, pero los estimulantes no van a faltar. En fin, híjole, está llamando mi teléfono y no puedo apagarlo. Bueno, entonces Dios quiere que prosperemos en todo, que tengamos buena salud, y esto de evitar esas cuestiones seguramente que nos va a ayudar a prosperar. Por último, una oración. Padre, ayúdanos por favor a mantenernos sobrios, a mantener el templo del Espíritu Santo que somos nosotros libre de tóxicos.
Por favor, ayúdanos, Señor, y a conocer más de ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Y terminamos diciéndoles que la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar del bautismo de adultos. ¿Y por qué no del bautismo de los niños? O sea, ¿por qué no deben ser bautizados los niños? Vamos a hablar de eso. El bautismo de adultos y no de niños. Que Dios me los bendiga, mis queridos amigos, mis queridos radioescuchas. Nos veremos la próxima semana hablando, pues, del bautismo. Hasta la próxima, si Dios quiere.